Hey, muy buenas a todos, yo soy Paulo y esto es Baúl de Libros. Como verán, estamos con un nuevo fondo, va a ser algunos días algunos días el que ya conocen, pero bueno, vamos a pasar a hablar del tema que nos trae acá hoy, que es cómo generar el hábito de la lectura en un niño. Tal vez haya muchos padres que hayan llegado a este video de suerte y que no les interese mucho el tema porque piensan que la lectura es algo totalmente innecesario para un niño, y es ahí donde yo voy a invitar a que vean cuáles son las ventajas que tiene para un niño. La lectura es muy importante para los niños a la hora de aprender a leer. Está comprobado que aquellos niños que se involucran con los libros antes de entrar a la escuela, luego les es menos dificultoso aprender a leer, también generan o tienen menos faltas ortográficas a la hora de aprender a escribir. Es muy importante también porque genera o fomenta la creatividad, la imaginación, también la concentración, y además les enseña a comprender el entorno y también a relacionarse con los demás. ¿Cómo podemos hacer para que el niño aprenda o tenga el hábito de la lectura? Uno de los principales errores que cometen los padres es tratar o darle los libros al niño cuando éste ya aprendió a leer. Y eso es un error muy grave porque cuando el chico ya aprendió a leer, ya está en la escuela. Entonces va a asociar el libro con la escuela, con los deberes, y lo va a ver como una obligación. Y eso no lo podemos permitir. Si lo ve como una obligación, es como que le va a faltar interés, y eso es uno de los principales fallos. Entonces lo que debemos hacer es tratar de darle los libros antes de que ellos aprendan a leer. Y ahí ustedes se preguntarán, ¿y qué sentido tiene? Bueno, para un bebé, por ejemplo, darle esos libros que tienen números o que hacen distintos sonidos, no solo fomenta el sonido, el tacto, sino que también fomenta que él ya vaya reconociendo los colores, ya vaya reconociendo imágenes, y cuando crezca y nosotros le demos otro libro que tenga imágenes, colores, letras grandes, él va a utilizar toda su imaginación y tal vez no entienda lo que dicen las palabras, pero invente una historia, y es ahí donde nosotros tenemos uno de los principales errores, que es darle al chico un libro que nosotros hayamos leído o que haya leído el vecino. Yo no voy a recomendar acá libros, ¿por qué? Porque me estaría contradiciendo, porque yo creo que lo fundamental es que el chico elija lo que va a leer. Para eso es donde entramos nosotros. Es muy importante que en los tiempos libres, en donde por ejemplo a veces vamos a la plaza con los chicos o vamos al cine, los llevemos a una biblioteca, llevemos a una librería, en donde ellos tengan un espacio para tocar, para estar en contacto con los libros, y nosotros ver qué es a lo que ellos se acercan y lo que les interesa. ¿Para qué? Para en la medida de lo posible tratar de comprarle esos libros. ¿Y qué pasa cuando llegamos a casa? Lo sacamos de la bolsa, lo fundamental es no meterlo en la última estante del librero que tengamos en casa. ¿Por qué? Porque los chicos nunca van a llegar y tal vez se lo pidan una, dos, tres veces, después se olviden, queden ahí juntando polvo como muchos de los libros que tenemos nosotros. Piense que si para nosotros a veces no nos interesa un libro que compramos, para ellos es el triple, y es muy posible que lo dejen olvidado y nunca más lo vuelvan a ojear. Es muy importante que nosotros tengamos en casa lo más rudimentario que se pueda, un pequeño librero, un pequeño estante que esté al alcance de ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan tomar el libro cuando ellos quieran y hojearlo, leerlo y observarlo. ¿Con esto a qué me refiero? Que el chico aprenda a asociar el tiempo libre a los libros. Sé que es muchísimo más fácil para los padres llegar a la casa, prender un televisor, darle una tablet, darle un celular, y es una falla muy importante. ¿Por qué? Porque el chico solamente asocia el tiempo libre con la tecnología. Que es importante la tecnología, no lo voy a negar, pero la lectura también lo es. Entonces estaría bueno que el chico asocie tanto al tiempo libre con la tecnología como con la lectura. Otro de los errores, o una de las principales causas por lo que los padres dicen que los chicos no aprenden a leer o no están interesados en los libros que uno le compra, es porque dicen que no tiene tiempo libre. Y ahí es donde es uno de los principales errores que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tratar de revisar la agenda de nuestro hijo. O sea, y con agenda me refiero a que muchas veces los chicos cuando están en el jardín tal vez empiezan alguna actividad, pueden ir a aprender a tocar un instrumento, o tal vez relacionarse con algún compañero, ir a su casa, o tal vez salir. Entonces lo que debemos hacer es nosotros buscar dentro de esa agenda el tiempo libre para que el chico, por decirlo de una manera, cuando está aburrido, asocie ese tiempo a la lectura, que es lo que les decía antes. Pero muchas veces nosotros debemos hacer ese tiempo libre y no esperar a que el chico lo tenga, porque si no es muy difícil que el chico tenga un tiempo libre para leer. Nosotros somos los que debemos tratar de que él lo asocie a la lectura. ¿Cómo podemos hacer para crear el hábito de la lectura? Muchas cosas salen de lo, o se desprenden de lo que les acabo de mencionar. Es tratar de que los chicos elijan sus lecturas o elijan lo que ellos consideren interesante para aprender a introducirse en el mundo de los libros. Otro es poner a su alcance los libros.
Otra cosa muy importante y que depende muchísimo de nosotros, que son dos cosas en realidad. Una es ser un buen ejemplo. A ver, si nosotros queremos que él aprenda a leer, obviamente si nosotros nos sentamos a ver la televisión, él tal vez no agarre nunca un libro. Tal vez si él nos vea ir al librero, tomar un libro, sentarnos en el sillón y leer aunque sea media hora, él nos copie. O sea, tengan en cuenta que un chico cuando es pequeño los copian en prácticamente un 100% de las cosas que ustedes hacen, de las cosas que ustedes dicen. Entonces es muy importante tratar de ser un buen ejemplo para el niño a la hora de aprender a leer. Otra cosa muy importante es no pensar que si el chico no sabe leer no son importantes. Eso ya lo dijimos, pero es una de las formas que el niño adquiere el hábito. Es darle un libro aunque él no sepa leer. Y ahí es donde nos involucramos también nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos algo a un chico que no sabe leer, obviamente él va a pretender que nosotros tal vez nos sentemos con él, imaginemos con él, tratemos de inventar alguna historia, de ver qué es lo que él piensa, de lo que está viendo. Y eso es muy importante. Y eso también es muy importante cuando el chico ya sabe leer. ¿Por qué? Porque, a ver, yo estoy acá porque a mí me gusta transmitir lo que leo, me gusta mostrarles a ustedes lo que yo me compré para leer. Y con un chico pasa exactamente lo mismo. A él, cuando él aprenda a leer y a tener una historia en su cabeza, lo primero que va a querer hacer es sacarla y tratar de hablarla con alguien. Entonces ahí es donde ustedes tienen que estar, tratar de ver qué es lo que está leyendo él, tratar de leerlo ustedes también en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para poder hablar del libro con el chico. Se sienten, por ejemplo, a comer, a cenar o a almorzar, poder hablar del libro, poder preguntarle a él qué hubiera hecho si hubiera formado parte del libro, por ejemplo, o cómo hubiera solucionado un problema que hubiera en un libro, o qué hubiera hecho él si hubiera sido el protagonista. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque el niño puede soltar lo que está leyendo, y si ve que alguien lo apoya o ve que lo puede comentar con alguien, lo va a fomentar y lo va a incitar a leer cada vez más y más. Y bueno, hasta acá lo que para mí son las principales formas de incitar a un niño a la lectura, de que adquiere el hábito. Y recuerden que ustedes también son muy importantes para que esto suceda. Ustedes también son importantes para que el niño acceda a este mundo. No pretender que el chico lo haga por arte de magia. Eso es muy difícil que pase. No se olviden de eso y por favor traten en la medida de lo posible de no privárselo nunca. Si a ustedes no les gusta leer, traten de comprender de que es muy importante la lectura, como tal vez para ustedes sean importantes otras cosas. Aunque sea, denle la oportunidad, y si él no lo quiere, que suceda por elección propia. Bueno, espero que les haya gustado, dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.